Aquí, Marcos, ingeniero eléctrico, grabando. Día 132 del protocolo de aislamiento. Si alguien encuentra esto, quiero saber, ¿cuánto tiempo crees que podrías vivir solo con tus propios sistemas? ¿Cuánto confiarías en tu propio diseño cuando todo afuera se ha derrumbado? No es una pregunta retórica. Necesito saberlo porque yo confié completamente. Diseñé cada centímetro de este refugio para mantenerme con vida durante años. Redundancia triple en energía, filtros, EPA industriales, puertas de acero reforzado de 5 centímetros. Calculé cada variable, cada punto de falla, excepto una, la que está grabando esto ahora mismo, el componente humano, el que no puede ser reemplazado con una pieza de repuesto ni reiniciado con un interruptor. Esa es la única falla que no vi venir. Están arañando otra vez. El sonido viene del conducto de ventilación norte. 3 arañazos largos, metálicos, deliberados. No es el viento, no es una rata. Es algo que sabe exactamente dónde estoy. Puedo oírlo a través de medio metro de hormigón y 10 metros de tierra. Mi mano tiembla mientras ajusto la cámara térmica. La pantalla muestra la entrada del conducto. Hay una figura allí. Su silueta es humana, pero su temperatura no lo es. Azul oscuro donde debería haber rojo. Frío donde debería arder. Está usando algo, una barra de metal quizás, raspando metódicamente el acero galvanizado. Cada golpe resuena en los altavoces de mi sistema de monitoreo. Cada vibración viaja por las paredes hasta mis huesos. Lleva 40 minutos haciendo esto. 40 minutos del mismo patrón. 3 largos. Pausa. 3 largos. Como si estuviera marcando algo. Como si estuviera contando. El sudor me corre por la espalda aunque la temperatura interna está a 19 grados. Mi respiración sale en jadeos cortos que el micrófono capta demasiado bien. Reviso el panel de control. Presión de aire, normal. Integridad estructural, nominal. Suministro eléctrico, estable. Todo funciona exactamente como lo diseñé, pero eso no importa, porque hay algo afuera que no respeta mis cálculos, algo que no se cansa, que no se rinde, que simplemente espera y prueba y aprende. El arañazo se detiene, silencio absoluto. Miro fijamente la pantalla térmica. La figura sigue ahí pero ya no se mueve, solo está parada frente al conducto, como si supiera que estoy mirando, como si pudiera sentirme observándola a través de las cámaras. Mi dedo se cierne sobre el botón de alerta perimetral, pero no lo presiono. No hay nadie a quien alertar, solo yo. Debes estar preguntándote cómo terminé aquí, encerrado en una caja de hormigón, hablándole a una cámara mientras algo intenta entrar. Bueno, para entenderlo tengo que volver atrás, a 110 días antes, al momento en que decidí que el mundo exterior ya no era viable. No fue una decisión dramática, no hubo pánico, simplemente seguí mi protocolo. El protocolo que había diseñado años antes, cuando la gente se reía de mí por tener un búnker, cuando me llamaban paranoico por almacenar comida enlatada y tener generadores de respaldo. Resulta que la paranoia es solo preparación que llegó temprano, y mi preparación fue perfecta. Al menos eso pensaba. Día 22 del aislamiento. Acababa de terminar mi inspección matutina de rutina. Presión atmosférica estable, niveles de CO2 dentro del rango aceptable, consumo energético al 70% de capacidad. Todo nominal. Las noticias en la radio de emergencia habían dejado de transmitir hacía una semana. Lo último que escuché fue algo sobre contención fallida y síntomas neurológicos agresivos en expansión. Luego solo estática. Eso también estaba dentro de mis parámetros. Había anticipado la pérdida de infraestructura de comunicaciones. Por eso tenía mi propio sistema de monitoreo. 12 cámaras cubriendo 360 grados del perímetro. Sensores de movimiento. Cámaras térmicas. Micrófonos direccionales. Podía ver y oír todo en un radio de 100 metros. Y esa mañana vi algo que no estaba en mis cálculos. Un hombre, de pie, frente a mi puerta. Apareció en el monitor 3 a las 9 de la mañana. La cámara exterior lo capturó primero. Un hombre de unos 40 años, complexión promedio, ropa sucia pero intacta. Caminaba despacio, arrastrando ligeramente el pie izquierdo. No corría. No tropezaba como los que había visto en los últimos videos de noticias antes del apagón. Simplemente caminaba con un propósito extrañamente medido hacia la entrada del búnker. Mi protocolo era claro: no abrir, no responder, no revelar ocupación, pero algo en su manera de moverse me hizo cambiar a la cámara térmica. Y ahí fue cuando lo vi. Su firma de calor estaba completamente equivocada. Donde debería haber un núcleo rojo brillante, había manchas azules y verdes. Su cabeza emitía menos calor que sus manos. Su pecho estaba frío. Era como ver un cadáver caminando. Se detuvo exactamente a 3 metros de la puerta principal. Levantó la cabeza hacia la cámara como si supiera exactamente dónde estaba montada. Sus ojos no parpadeaban, ni una vez.
Solo miraba fijamente al lente con una intensidad que hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara. Luego levantó la mano derecha, lenta y deliberadamente, y golpeó 3 veces en la puerta de acero. El sonido retumbó en mis altavoces. 3 golpes perfectamente espaciados. 1, 2, 3. Esperó 5 segundos. Luego habló. Su voz salió plana, sin inflexión, como una grabación reproducida a través de cuerdas vocales muertas. Por favor, abra. Nada más. No ayúdenme. No estoy herido. Solo esa instrucción mecánica. Por favor, abra. Como si estuviera leyendo un guión que no entendía. Mi mano fue hacia el panel de comunicaciones. Casi presioné el botón del intercomunicador. Casi le respondí, pero algo me detuvo. Era su temperatura. Los humanos no pueden sobrevivir con esa distribución térmica. El cerebro necesita calor constante. El corazón bombea sangre caliente. Este hombre, esta cosa desafiaba cada ley biológica que conocía. Mantuve el silencio. Conté los segundos. 1, 2, 3, 4, 5. A los 30 segundos exactos, él volvió a golpear. Mismo ritmo. Mismas 3 veces. Por favor, abra. La misma voz sin vida, como si fuera un bucle. Como si alguien hubiera programado una máquina con piel humana para repetir este ritual hasta que funcionara, o hasta que algo más fallara. Esto continuó durante 47 minutos. Cada 30 segundos, 3 golpes, la misma frase. Nunca varió el ritmo, nunca cambió el tono, nunca mostró frustración o ira o desesperación, solo repetición mecánica. Documenté todo. Tomé capturas de pantalla de la firma térmica, grabé el audio, registré los intervalos exactos. Parte de mí, la parte ingeniero, estaba fascinada por la precisión. La otra parte, la parte que todavía era humana, sentía algo frío expandiéndose en mi estómago. Esto no era un humano pidiendo ayuda. Era algo usando el lenguaje humano como herramienta, como un cuervo aprendiendo a imitar palabras sin comprender su significado. Excepto que esto había sido humano una vez. Eso lo hacía infinitamente peor. En el minuto 48 se detuvo, bajó la mano. Giró la cabeza hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Movimientos robóticos, como si estuviera escaneando el perímetro. Luego comenzó a caminar. No se alejó de la puerta. Caminó en un círculo perfecto alrededor de la entrada visible del búnker. Lo seguí a través de las cámaras. Monitor 3, monitor 4, monitor 5. Mantenía exactamente 3 metros de distancia de la estructura en todo momento. Como si estuviera trazando un mapa, memorizando la disposición. Después de completar el círculo, se quedó quieto frente a la entrada del conducto de ventilación norte. Lo miró durante 30 segundos. Luego se alejó caminando hacia los árboles y desapareció. No dormí esa noche. Me quedé mirando los monitores. 12 pantallas mostrando un perímetro vacío. Los sensores de movimiento permanecieron silenciosos. Las cámaras térmicas no detectaron nada excepto un ciervo que pasó a las 3 de la madrugada. Pero yo sabía. Sabía que algo había cambiado. Mi refugio ya no era un secreto. Era un objetivo. Había sido catalogado, evaluado, marcado para un regreso futuro. Revisé cada sistema 2 veces. Las puertas estaban selladas. Los filtros funcionaban. Los generadores ronconeaban suavemente en sus cámaras aisladas. Todo estaba bien, pero mi mente no podía dejar de reproducir esa voz. Por favor, abra. Una y otra vez, como si se hubiera grabado directamente en mi cerebro. Día 23. Revisión de inventario. Agua potable para 200 días más. Alimentos no perecederos para 350 días si racionaba correctamente. Combustible para generadores. 400 días de operación continua. Baterías de respaldo, suficientes para 6 meses sin generadores. Municiones para la pistola Glock, 120 balas. Escopeta, 60 cartuchos. Rifle, 80 disparos. Había calculado todo, excepto cuánto tiempo podía mantener la cordura sin contacto humano real. Ese número no estaba en ninguna de mis hojas de cálculo. Anoté el encuentro en mi registro. Entrada 0023. Primer contacto confirmado con entidad potencialmente infectada. Comportamiento anómalo documentado. Protocolo de silencio mantenido. Ubicación posiblemente comprometida. Nivel de amenaza indeterminado. Palabras clínicas para describir algo que había hecho que mis manos temblaran durante horas. Los días se convirtieron en semanas. Establecí una rutina estricta. 6 de la mañana. Despertar, revisar sistemas. 7. Desayuno, 2200 calorías. 8. Inspección física de todas las áreas accesibles del búnker. 10. Mantenimiento de equipos. Mediodía. Almuerzo, 1500 calorías. 13 horas. Ejercicio físico, 1 hora. 14 horas. Monitoreo de comunicaciones de emergencia. 16 horas. Tiempo libre para lectura o planificación.
18 horas. Cena, 1800 calorías. 20 horas. Revisión final de sistemas. 21 horas. Descanso. La rutina era mi ancla. Mientras pudiera seguir el protocolo, mientras los números cuadraran, estaba bien. Estaba en control. Pero las grietas ya estaban empezando a formarse. Pequeñas fisuras en mi lógica perfecta. Día 31. Encontré la primera anomalía durante mi inspección matutina. Marcas en el conducto de aire exterior número 2. No eran rasguños al azar. Eran líneas profundas, paralelas, espaciadas uniformemente, como si algo con garras o herramientas hubiera intentado encontrar un punto de agarre. El acero galvanizado estaba rayado pero no perforado. El sistema seguía siendo hermético, presión de aire nominal, pero alguien o algo había estado trabajando en eso. Medí las marcas, 12 centímetros de largo, 3 milímetros de profundidad, 4 líneas paralelas. Revisé las grabaciones de las cámaras de los últimos 7 días. Nada. Los sensores de movimiento no habían detectado nada cerca de ese conducto, lo que significaba que lo que sea que hizo esto, lo hizo de una manera que mis sensores no podían captar, o había encontrado un ángulo muerto. Pasé las siguientes 6 horas revisando cada centímetro de las grabaciones, reproducción a velocidad normal, luego a velocidad doble, luego cuadro por cuadro. En el día 29, a las 2:37 de la madrugada, lo encontré. Un parpadeo en el monitor 6. La cámara perdió señal durante exactamente 3 segundos. Cuando volvió, no había nada visible. Pero en la cámara térmica, si ampliabas lo suficiente, había una mancha. Una forma vagamente humana agachada junto al conducto. Temperatura ambiente, completamente fría. Como si hubiera encontrado una manera de bajar su temperatura corporal lo suficiente como para volverse casi invisible en el espectro térmico. Eso era imposible. Un humano no puede regular su temperatura hasta ese extremo. Pero entonces nada de esto era posible según las reglas que conocía. Reforcé los conductos desde adentro. Soldé placas de acero adicionales sobre las secciones vulnerables. Instalé sensores de vibración en cada entrada de ventilación. Si algo tocaba el metal, yo lo sabría. El trabajo me tomó 3 días. 3 días en los que apenas comí, apenas dormí. Solo trabajaba. Soldar, medir, probar. La rutina se desmoronó. Los horarios de comida se saltaron. El ejercicio se ignoró. Pero no importaba, porque estaba mejorando el sistema. Cerrando las brechas. Eliminando las vulnerabilidades. Eso es lo que hacen los ingenieros. Encontramos fallas y las corregimos. No me di cuenta entonces de que la falla más grande no estaba en el metal. Estaba en mí. Día 38. Las pesadillas comenzaron. Soñaba con golpes. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Despertaba empapado en sudor, convencido de que podía oírlos a través de las paredes. Pero cuando revisaba los monitores no había nada. Silencio absoluto. Empecé a preguntarme si los golpes habían sido reales, si el hombre en la puerta había sido real. Tenía las grabaciones, tenía las capturas de pantalla. Los datos no mentían, pero mi mente empezaba a dudar de los datos. Esa fue la primera señal de que algo dentro de mí se estaba rompiendo, porque un ingeniero que no puede confiar en sus propios datos es solo un hombre asustado en la oscuridad. Día 42. Cambié a monitoreo continuo. Dejé las 12 pantallas encendidas 24 horas. Dormía en la silla frente a los monitores. Comía mirando las pantallas. No podía permitirme perder otro parpadeo. Otra anomalía. Aumenté la sensibilidad de los sensores al máximo. Ahora detectaban todo. Cada ráfaga de viento, cada hoja cayendo, cada animal pequeño. Las alarmas sonaban constantemente. Verificaba cada una. 99 de cada 100 eran falsas, pero esa centésima podía ser real, podía ser importante. Así que seguía verificando. Una y otra vez. El consumo energético aumentó un 20%. Los generadores trabajaban más duro, pero valía la pena. Tenía que valer la pena. Día 47. Vi movimiento en el monitor 8. 3 figuras, emergiendo del bosque al este. Caminaban en fila india. Mismo paso arrastrado. Mismas temperaturas anómalas. Se detuvieron a 20 metros del perímetro. Se quedaron ahí, solo parados, durante 2 horas. No hacían nada. No se movían. Solo miraban hacia donde sabían que estaba enterrado el búnker, como si pudieran olerme, como si estuvieran esperando que cometiera un error, que hiciera un ruido, que revelara una debilidad. Documenté todo. 3 entidades, designadas visitante 2, 3 y 4. Temperaturas centrales entre 15 y 18 grados. Movimiento coordinado pero no comunicación verbal observable. Después de 2 horas se dispersaron. Cada uno tomó una dirección diferente, rodeando el perímetro. Esa noche escuché el primer arañazo en el conducto norte. Un sonido metálico, lento y deliberado, como uñas en una pizarra pero más profundo.
más resonante. Cambié a la cámara térmica exterior. Visitante 3 estaba agachado junto a la entrada del conducto. Tenía algo en la mano. Una barra de metal. La estaba usando para probar el acero. Raspando, buscando imperfecciones, buscando un punto débil. Observé durante 30 minutos. No se cansaba, no se frustraba. Solo seguía probando, metódicamente, como un autómata programado para encontrar un fallo en mi diseño. Finalmente se detuvo. Dejó la barra en el suelo junto al conducto. Luego se alejó caminando. La barra se quedó ahí. Un marcador. Una promesa de regreso. Día 50. Las visitas se volvieron regulares. Cada noche entre las 2 y las 4 de la madrugada. A veces 1, a veces 3. Una vez fueron 6. Diferentes visitantes cada vez. Pero todos hacían lo mismo. Probaban los conductos. Probaban las puertas. Probaban los sensores. Era como ver a científicos realizando experimentos. Hipótesis. Hay un humano vivo dentro. Prueba. Aplicar presión en diferentes puntos. Observar reacciones. No había reacciones que observar. Yo seguía el protocolo. Silencio absoluto. Ninguna luz exterior. Ninguna emisión detectable. Pero ellos sabían. De alguna manera sabían. Y seguían regresando, refinando sus métodos, aprendiendo de cada intento fallido. Empecé a hablar con la cámara. No transmitía nada. Solo grababa. Pero necesitaba oír una voz humana, aunque fuera la mía. Necesitaba recordar cómo sonaban las palabras cuando salían de una garganta que todavía sentía emociones. Día 52. Los sistemas están estables. Consumo energético al 85%. Agua al 70% de capacidad. Recitaba los números como mantras, como si fueran oraciones que pudieran mantener alejado el caos. Pero mi voz sonaba rara, demasiado aguda, demasiado rápida, como si estuviera tratando de convencerme de algo que ya no creía. Día 54. Tomé una decisión. Activaría el protocolo de defensa perimetral. Tenía claymores enterradas en puntos estratégicos alrededor del búnker. Minas antipersona de fabricación casera. No eran legales, pero las leyes ya no importaban. Podía detonarlas remotamente, crear una zona de exclusión, detener las pruebas nocturnas, detener los arañazos, detener el asedio lento que estaba erosionando mi cordura más rápido que cualquier sistema. Mi dedo se cernió sobre el interruptor maestro. 5 minutos, 10, 15. No lo presioné, porque usar las minas significaba admitir que estaba asustado. Significaba admitir que mi refugio perfecto no era suficiente, que necesitaba violencia porque la ingeniería había fallado. No podía admitir eso. Todavía no. Día 57. Encontré las nuevas marcas, no en los conductos esta vez, en la escotilla de emergencia enterrada en el lado oeste. Una escotilla que nadie debería saber que existía. Estaba oculta bajo medio metro de tierra y camuflaje, pero algo la había encontrado. Había cavado alrededor de los bordes, no completamente, solo lo suficiente para exponer el marco de acero, para confirmar que estaba ahí. Las marcas de excavación eran precisas, casi quirúrgicas. No era un animal, los animales cavan al azar. Esto era mapeo, ingeniería inversa. Estaban aprendiendo la estructura del búnker, capa por capa, entrada por entrada, construyendo un modelo mental de mi fortaleza. Y cuando tuvieran el modelo completo, encontrarían el punto más débil. Y entonces entrarían. Sellé la escotilla de emergencia desde adentro. Soldé placas de acero sobre ella. La convertí en una pared sólida. Ya no era una salida. Era solo un punto de entrada potencial que acababa de eliminar. Eso me dejaba con una sola ruta de escape. La entrada principal. 3 puertas de acero, cada una con cerraduras electrónicas y manuales, suficiente para detener cualquier cosa. O eso me decía a mí mismo. Pero cada sistema que reforzaba era un grado de libertad que perdía. Cada vulnerabilidad que cerraba era una opción menos. Me estaba convirtiendo en prisionero de mi propia seguridad, sellándome vivo para mantenerlos afuera. La ironía no se me escapó, pero la alternativa era peor. Día 60. La radio de emergencia cobró vida. Un estallido de estática. Luego una voz, humana, definitivamente humana. Atención a todos los supervivientes. Esto es el Centro de Comando Noreste, iniciando operaciones de recuperación en cuadrícula Sierra 5. Si pueden oír esto y están en posición de responder, transmitan en frecuencia de emergencia Alfa 73.5. Repetimos, hay equipos de recuperación activos. Transmitan su ubicación si es seguro hacerlo. La voz se repitió 3 veces, luego silencio. Miré el micrófono. Estaba a 30 centímetros de mi mano. Todo lo que tenía que hacer era presionar el botón, dar mi ubicación. El búnker tenía coordenadas GPS precisas.
podía transmitirlas en segundos. El rescate podía llegar en horas, en días a lo mucho. No presioné el botón, porque si transmitía, ellos sabrían exactamente dónde estaba, los equipos de recuperación, pero también cualquier cosa que estuviera interceptando esas transmisiones. Los visitantes habían demostrado inteligencia, capacidad de aprendizaje. ¿Podían entender las ondas de radio? ¿Podían triangular una señal? No lo sabía, y no saber era suficiente para detenerme. El protocolo decía: minimizar todas las emisiones, mantener el silencio, ser un fantasma. Había seguido ese protocolo durante 60 días. Romperlo ahora por una promesa incierta de rescate parecía estadísticamente insensato. Así que me quedé callado y escuché la radio durante 3 horas hasta que la transmisión se detuvo, preguntándome si acababa de perder mi única oportunidad de salir vivo. Día 63. Los golpes regresaron, esta vez en un patrón diferente. 3 rápidos, pausa, 1 lento, repetido cada 20 segundos. No era el mismo ritmo del visitante 1. Era nuevo, evolucionado, como si hubieran decidido que el viejo patrón no funcionaba y estaban probando una nueva variable. Documenté el cambio. 3-3 pausa 1, intervalo 20 segundos, duración 42 minutos. Luego se detuvieron, pero no se fueron. La cámara térmica mostró 5 figuras, todas paradas en semicírculo frente a la entrada principal, solo esperando, durante horas. No he mencionado esto todavía, pero verlos esperar era peor que verlos moverse, porque cuando se movían tenían un propósito. Cuando esperaban era como si tuvieran todo el tiempo del mundo, como si supieran que yo no. Día 68. Mi mano derecha desarrolló un temblor, sutil al principio, apenas notable, pero empeoraba cada día. Para el día 70 tenía que usar ambas manos para sostener una taza de café. Para el día 72 tenía problemas para escribir entradas en el registro. Las palabras salían temblorosas, casi ilegibles. Aumento de adrenalina, falta de sueño, estrés psicológico sostenido, todos factores contribuyentes. La solución lógica era descanso, 8 horas de sueño ininterrumpido, pero cuando cerraba los ojos oía los golpes. 3-3 pausa 1, incluso cuando no estaban realmente sucediendo. Mi cerebro los había interiorizado, los reproducía en bucle, así que dejé de intentar dormir. Sobrevivía con siestas de 20 minutos, docenas de ellas a lo largo del día. Nunca más de 20 minutos, nunca lo suficientemente profundas como para soñar. Día 74. Decidí que necesitaba nuevos datos. La observación pasiva no era suficiente, necesitaba información activa. Así que armé un dron, pequeño, silencioso, equipado con cámara térmica y micrófono direccional. Lo lancé a través del conducto de expulsión de aire, controlado remotamente. Alcance de 500 metros. Quería ver qué hacían los visitantes cuando no estaban probando mi refugio. ¿A dónde iban? ¿Cómo se comportaban lejos de mi perímetro? El dron voló en círculos concéntricos, 50 metros, 100 metros, 200, nada, bosque vacío. Luego, a 300 metros, encontré el campamento. No era un campamento, era una congregación, 32 figuras, todas con firmas térmicas anómalas. Estaban paradas en un claro, formando un círculo perfecto, mirando hacia adentro, hacia algo en el centro que el dron no podía ver claramente desde esa altura. Descendí, 50 metros, 40, 30. La imagen se hizo más nítida. En el centro del círculo había un ciervo muerto, reciente, todavía sangrando. Pero los visitantes no lo estaban comiendo, solo lo miraban, como si lo estuvieran estudiando, como si estuvieran tratando de recordar qué se supone que debían hacer con él. Uno de ellos se inclinó, tocó la sangre, levantó el dedo ensangrentado a su boca, se detuvo, el dedo a centímetros de sus labios, como si el código hubiera fallado, como si hubiera olvidado el siguiente paso. El dron emitió un pitido suave, batería baja, necesitaba regresar. Comencé a alejarlo. Entonces todas las cabezas se levantaron, al mismo tiempo, 32 pares de ojos buscando el cielo, buscando el sonido. Aceleré el dron, lo volé de regreso hacia el búnker lo más rápido posible. Podía verlos en el feed de la cámara, corriendo, no el andar arrastrado habitual, corriendo, rápido, coordinados, siguiendo el dron. Lo perdí en el monitor a 100 metros del refugio, batería crítica, 5%, 3%. Lo guié de regreso al conducto. Lo recuperé 30 segundos antes de que muriera, pero había cometido un error. Les había mostrado que había tecnología activa aquí, que había alguien operando sistemas, que había una mente humana funcionando dentro de este búnker. Les había dado confirmación definitiva. Esa noche llegaron, no 5 o 6, todos, 32 visitantes rodeando el búnker.
Podía verlos en todas las cámaras. Monitor 1, 4 figuras. Monitor 2, 3. Monitor 3, 5. Cada pantalla mostraba más. Habían formado un perímetro completo y no estaban probando entradas. Solo estaban parados ahí, mirando hacia donde sabían que estaban enterradas las cámaras. Algunos levantaron sus manos, saludaron, movimientos lentos y deliberados, como si estuvieran diciendo: «Te vemos, sabemos que estás ahí, y nunca nos iremos». Me alejé de los monitores. Me senté con la espalda contra la pared más alejada, las manos sobre las orejas, pero no podía bloquear el conocimiento, no podía bloquear la verdad. Estaba rodeado, y mi refugio perfecto acababa de convertirse en mi tumba. Día 77. Los números dejaron de tener sentido. Los revisaba compulsivamente: consumo energético, niveles de agua, inventario de alimentos. Los escribía en el registro, pero cuando volvía a leerlos 5 minutos después no los reconocía. ¿Había escrito 70% o 17%? ¿El generador estaba al 80% de capacidad o había usado el 80% del combustible? Las cifras se mezclaban. Mis cálculos perfectos se desmoronaban. Empecé a verificar todo 3 veces, 4 veces, 5. Pero cada verificación me daba un número diferente. No porque los números cambiaran, porque yo estaba cambiando. Mi mente, mi única herramienta confiable, se estaba fragmentando. Esa fue la mañana en que tomé la decisión más ilógica de mi vida. Abrí el armario donde guardaba las pocas pertenencias personales que había traído. Ropa de repuesto, documentos de identidad y una fotografía. Mis padres, tomada 20 años atrás en su aniversario. Sonriendo, vivos. La había empacado en el último momento antes de sellar el búnker. No servía para nada. No tenía valor de supervivencia, solo valor sentimental. Y el sentimentalismo era una debilidad, un punto de falla en mi diseño. Pero cuando la miré ese día, algo dentro de mí se quebró. Me di cuenta de que había pasado 77 días manteniéndome vivo, pero no estaba viviendo, estaba funcionando, como un sistema, como una máquina. Empecé a planear la salida, no para escapar permanentemente, solo para recuperar algo. Había dejado una caja en mi auto, estacionado a 50 metros del búnker, oculto bajo camuflaje. La caja contenía más fotografías, cartas, pequeñas cosas sin valor que me conectaban con quien había sido antes de que el mundo se derrumbara. No las necesitaba, pero las quería, y eso era suficiente. La lógica gritaba que era una locura. El protocolo decía que nunca abandonara el refugio, pero por primera vez en 77 días no escuché a la lógica. Escuché a esa parte de mí que todavía recordaba cómo sentir, cómo desear algo más que supervivencia, como ser humano. Pasé 2 días planificando, estudiando los patrones de los visitantes. Se dispersaban durante el día, menos activos entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. El auto estaba al noreste, 50 metros en línea recta. Tiempo estimado de exposición: 3 minutos ida, 3 minutos vuelta, 2 minutos para localizar y recuperar la caja. 8 minutos totales fuera del refugio, en pleno día, con línea de visión clara desde el bosque circundante. Las probabilidades de completar esto sin ser detectado: 42%. Las probabilidades de regresar sin incidente: 30%. Las probabilidades de supervivencia si era atrapado: menos del 5%. Cualquier ingeniero razonable habría abortado la misión. Yo comencé a prepararme. Día 79, 10:30 de la mañana. Todos los sistemas verificados. Ruta de escape planificada. Equipé la pistola Glock. 20 balas en el cargador. Una en la recámara. Cuchillo táctico en la bota. Radio portátil en caso de que necesitara pedir ayuda. ¿A quién? No había respuesta para eso. Revisé las cámaras por última vez. Ningún movimiento visible. Las firmas térmicas más cercanas estaban a 120 metros. Probabilidad de detección inmediata: baja. Mi mano estaba en la rueda de sello de la puerta principal. Una vuelta, 2, 3. La puerta se abrió con un siseo de aire. La primera vez en 79 días que el sello se rompía. El aire exterior entró, fresco, frío. Olía a tierra mojada y pino. Casi hermoso, casi pacífico. Di un paso afuera, luego otro. La puerta se cerró detrás de mí. El sonido fue final, como una tumba sellándose. La luz del sol me golpeó como un martillo. Había pasado más de 2 meses bajo iluminación artificial. Mis ojos ardían. Lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Parpadeé contra el brillo, tratando de adaptarme. El mundo exterior era más brillante de lo que recordaba, más ruidoso. El viento susurraba entre los árboles. Un pájaro cantaba en algún lugar a mi izquierda. Sonidos normales, sonidos del mundo antes.
Pero ahora cada ruido era una amenaza potencial. Cada crujido de ramas podía ser pasos. Cada sombra podía estar moviéndose. Forcé mis ojos a abrirse completamente. Escaneé el perímetro. Árboles, maleza, el camino de tierra que conducía al escondite del auto. Nada más. Ningún movimiento visible. Pero eso no significaba que estuviera solo. Comencé a caminar. Pasos rápidos pero controlados. No correr. Correr hace ruido. Atrae atención. Mantuve la respiración constante. La Glock apuntando hacia abajo pero lista. 10 metros. 20. El sonido de mis botas sobre las hojas secas parecía ensordecedor. Como si estuviera anunciando mi posición a cualquier cosa con oídos. 30 metros. 40. El auto estaba justo adelante, cubierto con una lona camuflada. Exactamente como lo había dejado. Alcancé la manija de la puerta trasera, cerrada. Saqué las llaves. Mi mano temblaba tanto que casi las dejó caer. El metal tintineó contra metal. Un sonido pequeño, insignificante, pero en ese silencio se sentía como una alarma. Abrí la puerta. El interior olía a mohoso, a cerrado, a abandono. La caja estaba bajo el asiento trasero. Pequeña, de metal, con cerradura. La saqué. El peso era reconfortante, familiar. Dentro estaban los fragmentos de mi vida anterior, las fotografías, las cartas de mis padres, el reloj de mi abuelo, cosas sin valor práctico. Pero en ese momento, sosteniendo esa caja, sentí algo que no había sentido en 79 días. Conexión, con algo más que supervivencia, con recuerdos, con amor, con humanidad. Cerré la puerta del auto suavemente. Comenzó el viaje de regreso, 50 metros hasta la seguridad, hasta la puerta de acero, hasta mi jaula autoimpuesta. Di la vuelta, y ahí fue cuando los vi. 3 figuras, emergiendo de la línea de árboles al este, a 80 metros. Sus cabezas giraron hacia mí con precisión mecánica. Por un segundo ninguno de nosotros se movió. Era como un cuadro congelado. El ingeniero sosteniendo su caja inútil. Los visitantes reconociendo a su presa finalmente expuesta. Luego uno de ellos emitió un sonido. No era un grito. Era algo entre un silbido y un chasquido. Agudo, penetrante. Y los otros 2 respondieron. El mismo sonido. Una llamada. Una señal. Me estaban marcando. Alertando a los demás. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí. La caja apretada contra mi pecho. La Glock en mi mano derecha. Las piernas bombeando. El cerebro gritando números. 80 metros hasta el contacto. 50 metros hasta la puerta. Velocidad promedio. 6 metros por segundo si corría. Tiempo hasta llegar a la puerta. 8.3 segundos. Tiempo hasta que me alcanzaran. Calculando. No podía calcular porque no sabía qué tan rápido podían correr. No tenía esos datos. Nunca los había visto correr de verdad. Solo el andar arrastrado. Pero ahora, mirando por encima del hombro mientras corría, vi que habían cerrado 20 metros. En menos de 3 segundos. Lo que significaba que corrían más rápido que yo. Mucho más rápido. Mi pulmón izquierdo ardía. No había corrido en 79 días. Había hecho ejercicio en el búnker. Flexiones, sentadillas, pero no sprints, no carreras. Mis piernas ya estaban pesadas. El oxígeno no llegaba lo suficientemente rápido. 30 metros hasta la puerta. Los visitantes estaban a 40 metros detrás de mí, cerrando. 20 metros, 30 metros atrás, 10 metros hasta la puerta, 20 metros atrás. Podía oírlos ahora. El sonido de sus pies golpeando el suelo. Un ritmo constante, implacable, como maquinaria. Llegué a la puerta. Mis dedos buscaron la rueda del sello. La giré. Una vuelta. Se atascó. Oxidada. 79 días sin usar. Apliqué más fuerza. Mi hombro presionaba contra el acero. La caja cayó de mis manos. Se estrelló contra el suelo. La tapa se abrió. Fotografías volaron con el viento. Pero no podía detenerme a recogerlas. La rueda finalmente cedió. Segunda vuelta. Tercera. El sello se liberó. Tiré de la puerta. Se abrió 6 centímetros. Luego se detuvo. Algo la estaba bloqueando desde adentro. Un objeto que había caído contra ella durante mi ausencia. 8 centímetros. 10. Empujé mi cuerpo contra el espacio. Podía oír la respiración detrás de mí. Áspera. Irregular. No como respiración humana. Como aire forzado a través de tubos dañados. 12 centímetros. Suficiente para que mi torso pasara. Metí el brazo. Empujé lo que fuera que bloqueaba la puerta. Una caja de herramientas. Cayó con estrépito. La puerta se abrió completamente. Me lancé adentro. Giré. Una mano me agarró el tobillo. Fría. Los dedos como tenazas. Miré hacia abajo. Visitante 3. Su rostro a centímetros del mío. Los ojos completamente negros. Sin pupilas. Sin iris. Solo oscuridad.
la boca abierta pero sin sonido, como si hubiera olvidado cómo gritar. Levanté la Glock, apunté a su cabeza, apreté el gatillo. El disparo fue ensordecedor en el espacio confinado. La bala entró por su frente, salió por la parte posterior de su cráneo, roció negro contra la tierra, pero los dedos no se soltaron, seguían apretando. Más fuerte, disparé de nuevo, otra vez, 3 disparos en total. Finalmente la mano se aflojó, el cuerpo cayó hacia atrás, cerré la puerta de una patada, giré la rueda de sellado, 3 vueltas completas. El sello se activó con un siseo, hermético, seguro. Me desplomé contra la puerta, el corazón golpeando contra las costillas, los pulmones ardiendo, 3 balas usadas, 117 restantes, el costo de 8 minutos afuera, casi mi vida, y todo lo que recuperé fueron las fotografías, que estaban ahora dispersas en el viento exterior. Permanecí ahí durante 20 minutos, incapaz de moverme, las piernas como gelatina, las manos temblando tan violentamente que no podía sostener el arma. La dejé caer. El sonido metálico contra el concreto me hizo saltar, los nervios destrozados. Finalmente me arrastré hacia el área principal. Revisé los monitores. Fuera, los visitantes habían rodeado la entrada, 8 de ellos ahora. El cuerpo del que había matado estaba tirado en el suelo. Los otros lo miraban, no con curiosidad, no con dolor, solo lo miraban, como si estuvieran procesando información, aprendiendo. Uno de ellos, visitante 7, se agachó, tocó la herida de bala, estudió la sangre negra en sus dedos, luego miró directamente a la cámara y sonrió. No era una sonrisa humana, era un intento mecánico de imitar expresión. Los labios se tiraron hacia atrás, los dientes expuestos, sin alegría, sin malicia, solo imitación. Día 80. No dormí, no podía. Cada vez que cerraba los ojos veía esa sonrisa, esos dientes, esa oscuridad donde debían estar los ojos. Me senté frente a los monitores, observando. Los visitantes no se fueron, permanecieron ahí. 8 figuras inmóviles alrededor de la entrada, como centinelas, como guardianes, excepto que no estaban manteniendo algo fuera, me estaban manteniendo adentro. El cadáver de visitante 3 se quedó donde cayó. Los otros no lo movieron, no lo comieron, solo lo dejaron ahí, pudriéndose bajo el sol, como un recordatorio, como una señal. Podemos morir, decía, pero hay más de nosotros que de ti, y nunca nos cansamos, nunca nos rendimos, nunca nos vamos. Día 82. La radio cobró vida de nuevo. Esta vez no era una transmisión automática, era conversación en vivo. 2 voces, masculinas, intercambiando información sobre rutas de patrulla y zonas de exclusión. Mencionaron coordenadas. Hice cálculos rápidos. Estaban a 30 kilómetros al norte. Equipos militares o paramilitares. Todavía operativos. Todavía organizados. Uno de ellos dijo, Cuadrícula Sierra 5 está comprometida. Múltiples grupos hostiles. Evitar contacto directo. Solo extracción de civiles si la señal es confirmada. Cuadrícula Sierra 5. Esas eran mis coordenadas. Estaban clasificando mi área como zona comprometida, lo que significaba que no vendrían a menos que yo transmitiera, que pidiera ayuda específicamente. Miré el micrófono, todavía a 30 centímetros de distancia, más cerca que nunca de usarlo, más tentador que nunca, pero rodeado de visitantes que ahora sabían que yo estaba aquí, que habían visto mi rostro, que habían probado mi resistencia. Día 85. Encontré un problema en el generador secundario. El motor tosía, vibraciones irregulares. Revisé los niveles de combustible, suficiente. Revisé el filtro de aire, limpio. El problema era interno, posiblemente las bujías o el carburador. Necesitaba desmontarlo, hacer diagnóstico apropiado. Pero estaba tan cansado, mis manos temblaban demasiado para trabajo de precisión, y parte de mí se preguntaba si importaba. Si los generadores fallaban, perdería energía. Sin energía, sin cámaras, sin filtros de aire, sin luz. El búnker se convertiría en una tumba oscura, pero quizás eso era apropiado. Quizás ya era una tumba, y yo solo era un cadáver que todavía no lo sabía. Sacudí la cabeza. Ese era el pensamiento de un hombre derrotado. Yo no estaba derrotado, solo cansado. Tomé las herramientas, comencé el desmontaje, trabajo metódico, reconfortante, el ritual de la reparación. Día 87. Los golpes cambiaron de nuevo. Ahora eran 5 golpes rápidos, pausa, 2 lentos, pausa, 3 rápidos. Un patrón más complejo, casi como código Morse. Documenté la secuencia. 5, 2, 3. Intervalo, 15 segundos. Duración, 1 hora completa, sin variación. Perfecto, robótico. Busqué en mis notas previas. Nada coincidía. Era completamente nuevo.
lo que significaba que estaban evolucionando su comunicación o su protocolo de asedio. No podía saber cuál, solo podía registrar, observar y esperar que significara algo eventualmente, o esperar que no significara nada. No sabía qué era peor, una amenaza que comunicaba propósito o una que solo repetía patrones sin significado, como un virus ejecutando código sin comprender lo que hacía. Día 88. Vi algo en el monitor 6 que hizo que mi sangre se helara. Uno de los visitantes estaba usando herramientas, no una barra de metal encontrada. Herramientas reales, un destornillador. Lo estaba usando para aflojar los tornillos que aseguraban la cubierta del conducto de ventilación. Lento, metódico, un tornillo a la vez. ¿Dónde había conseguido un destornillador? ¿De un edificio abandonado? ¿De un vehículo? ¿De otro superviviente? No importaba. Lo que importaba era que estaban usando herramientas, aplicando soluciones mecánicas a problemas mecánicos. Eso requería comprensión, razonamiento, memoria, todo lo que se suponía que la infección destruía. Pero claramente no destruía todo. Dejaba algo atrás, algo que podía aprender, que podía adaptarse, que podía evolucionar. Salía a la sección de acceso del conducto. Desde adentro podía oír el trabajo, el chirrido del metal contra metal, el destornillador girando. Tac, tac, tac. Había instalado 32 tornillos en cada cubierta de conducto. Habían quitado 7, quedaban 25. A su velocidad actual, 2 minutos por tornillo, tenía 50 minutos antes de que la cubierta estuviera completamente suelta. Entonces, ¿qué? ¿Intentarían entrar por el conducto? Era de 25 centímetros de diámetro, demasiado estrecho para un adulto, pero lo suficientemente ancho para un brazo, para una mano, para algo delgado empujado hacia adentro. Decidí no esperar a descubrirlo. Tomé un soldador, lo encendí. Comencé a soldar la cubierta a la estructura del conducto desde adentro, fusionando el metal, haciéndolo permanente, ya no removible. Otro grado de libertad perdido, otra salida sellada para siempre. Día 89. La transmisión de radio regresó. Esta vez era diferente. Una sola voz, femenina, asustada. Si alguien puede oír esto, por favor. Estamos atrapados en un sótano. Hay tantos afuera. No tenemos comida. No tenemos agua. Si alguien está ahí, cuadrícula Sierra 5 Bravo. Por favor. La transmisión se cortó. Estática. Luego silencio. Revisé mis mapas. Sierra 5 Bravo estaba a 8 kilómetros al sureste. Caminable. En condiciones normales. Pero estas no eran condiciones normales. Y yo no estaba en condición de caminar 8 kilómetros. No estaba en condición de ayudar a nadie. Apenas podía ayudarme a mí mismo. Pero la voz seguía repitiéndose en mi cabeza. El miedo en ella. La desesperación. Eran humanos reales. Vivos. Sufriendo. Y yo tenía recursos. Tenía suministros. Tenía armas. Podía hacer algo. Debería hacer algo. Pero el protocolo decía quedarse. Sobrevivir. No arriesgar. No ser héroe. Los héroes mueren primero. Esa noche no salió de mi mente. Me imaginaba llegando, abriendo una puerta, encontrando supervivientes, gratitud en sus rostros, conexión humana, propósito más allá de simplemente existir. Luego me imaginaba lo otro, la emboscada, los visitantes usando la transmisión como cebo, la voz ni siquiera real, solo una grabación. O peor, una visitante que había aprendido a imitar súplica humana lo suficientemente bien como para engañar. Llegando al sótano, abriendo la puerta, encontrando solo oscuridad y garras. No había forma de saber. No sin ir. Y no podía ir. Porque si moría en el intento, entonces todo esto 89 días de supervivencia no significaría nada. Sería desperdiciado en un gesto inútil. Así que me quedé, odiándome a mí mismo, pero quedándome. Porque eso es lo que los supervivientes hacen. Sobreviven, sin importar el costo. Día 90. Los visitantes aumentaron su actividad. No solo 8 ahora, 15, 20, 30. Podía verlos en todas las cámaras. Algunos trabajaban en los conductos, otros cavaban alrededor de la estructura del búnker, exponiéndolo, mapeándolo, documentándolo, como arqueólogos excavando ruinas, excepto que las ruinas todavía tenían un ocupante, y el ocupante los observaba con horror creciente, porque si seguían excavando, si exponían toda la estructura, encontrarían las debilidades, las juntas entre secciones, las penetraciones de servicios, los puntos donde diferentes materiales se encontraban, y en esas uniones habría espacios, microscópicos quizás, pero espacios, y los espacios se podían ensanchar, con tiempo, con esfuerzo, con la persistencia implacable que habían demostrado. Nada era impenetrable,
solo resistente, y la resistencia eventualmente se desgasta. Comencé a reforzar desde adentro, soldando placas de acero adicionales sobre cada unión, cada penetración, cada punto donde cables o tuberías entraban al búnker. El trabajo consumía horas, días. Mis reservas de varillas de soldadura se agotaban. Había traído 100, me quedaban 17. Necesitaría más, pero más estaba fuera, en el cobertizo de herramientas, a 20 metros de la entrada. Podría hacer otra salida, rápida, durante el día, cuando había menos visitantes. Las probabilidades serían mejores que la última vez, 60% quizás, o 40, o 20. Los números se volvían más difíciles de calcular, porque la variable que más importaba, mi propia capacidad física y mental, era la más incierta. No confiaba en mis propios datos, no confiaba en mi propio juicio, y un ingeniero que no puede confiar en su juicio es peligroso, para sí mismo y para sus sistemas. Día 91. Decidí no hacer otra salida, no por las varillas de soldadura. Las varillas eran solo metal, reemplazables. Yo no. En cambio, comencé a racionar energía. Apagué el generador secundario. Operaba solo con el primario. Reduje el uso de cámaras. Solo las esenciales. Monitor 1, 3, 5 y 8. 4 en lugar de 12. Cobertura de 90 grados en lugar de 360. Puntos ciegos por todas partes. Pero el combustible duraría más. 100 días más de operación en lugar de 60. Los números eran más importantes que la visión completa. Al menos eso es lo que me decía. Pero en el fondo sabía la verdad. Estaba renunciando. Lentamente. Un sistema a la vez. Una capacidad a la vez. Contrayéndome. Retirándome. Preparándome para el final que veía venir pero me negaba a nombrar. Día 92. Uno de los visitantes hizo contacto verbal. No golpes. Palabras reales. La voz salió por los altavoces conectados a los micrófonos exteriores. Sabemos que estás ahí. Una pausa. Podemos esperar. Otra pausa. Tú no puedes. La voz era plana, sin emoción, pero las palabras eran correctas, sintaxis apropiada, significado claro, lo que significaba que todavía tenían acceso al lenguaje, a conceptos, a lógica básica, y tenían razón. Ellos podían esperar. No necesitaban comida, o agua, o sueño. Eran sistemas autosostenidos alimentados por lo que fuera que la infección había hecho con su metabolismo. Yo necesitaba todo: comida que se agotaría, agua que se agotaría, energía que se agotaría. Y cuando todo se agotara, tendría que elegir: morir adentro o salir y morir afuera. Ninguna opción era victoria. Ambas eran rendición, solo diferentes en timing. Día 93, respondí. No sé por qué. Quizás la soledad, quizás la locura. Quizás solo el deseo de oír mi propia voz respondida. Presioné el botón del intercomunicador. ¿Qué quieren? Silencio, durante 30 segundos. Luego la voz regresó. Abre la puerta. Directo. Simple. ¿Por qué? Otra pausa. Porque necesitas salir. Eventualmente. No era amenaza. Era declaración de hecho. Había honestidad perturbadora en eso. Ellos no pretendían ser salvadores. No fingían amistad. Solo declaraban la realidad. No voy a abrir. Más silencio. Luego, lo sabemos, pero preguntaremos de nuevo. Mañana. Y pasado mañana. Y el día después. Hasta que lo hagas. La transmisión terminó. No respondieron a más intentos de contacto. Habían dicho lo que necesitaban decir. Ahora solo esperaban, como habían prometido. Día 94. Los golpes se detuvieron. Completamente. Ningún arañazo en los conductos. Ninguna excavación alrededor de la estructura. Ningún trabajo con herramientas. Los visitantes simplemente se pararon en el perímetro, inmóviles, como estatuas, vigilando. Podía verlos en los 4 monitores activos, figuras oscuras contra el paisaje, no haciendo nada, solo existiendo, esperando, como habían dicho que harían. Este silencio era peor que el ruido. Cuando trabajaban podía rastrear su progreso, calcular tiempo hasta penetración, planificar contramedidas. Pero esta quietud, no me daba nada que calcular. Nada que planificar contra, solo la certeza de su presencia, la paciencia infinita de depredadores que sabían que su presa estaba acorralada, que no había escape, solo demora. Día 95. Conté mis suministros otra vez, quizás la 10ª vez. Agua, 123 litros. Comida, suficiente para 200 días más si racionaba a 1500 calorías diarias. Combustible, 92 días de operación continua del generador. Municiones, 117 balas para la Glock, 60 cartuchos para la escopeta, 80 disparos para el rifle. Baterías,
43 días de energía de emergencia si los generadores fallaban. Escribí cada número en el registro, letra clara, ordenada, como si la precisión de mi escritura pudiera imponer orden al caos de mi situación, como si documentar recursos pudiera hacerlos durar más, como si los números pudieran protegerme de la matemática inevitable. Recursos finitos divididos por tiempo infinito igual a cero, siempre cero. Día 96. Comencé a hablar con la cámara más seguido. No transmisión, solo grabación, como diario de video. Necesitaba oír mi voz. Necesitaba confirmar que todavía podía formar oraciones coherentes, que todavía existía como entidad pensante y no solo como sistema biológico consumiendo recursos. Día 96. Los sistemas están nominales. El generador primario está al 63% de carga de combustible. Escuché la grabación. Mi voz sonaba extraña, hueca, como si viniera de muy lejos, como si el hombre hablando fuera un extraño. Alguien que había conocido una vez pero ya no recordaba bien. Borré la grabación. Intenté de nuevo. Peor. La tercera vez simplemente me quedé mirando la cámara en silencio, sin saber qué decir. ¿Qué valía la pena documentar? ¿Qué diferencia hacía? Día 97. La radio transmitió de nuevo. No la mujer asustada. Voces militares. Coordinando algo grande. Operación Amanecer está activa. Todos los equipos proceden a cuadrícula Tango 7 para consolidación. Evacuación masiva programada para el 24:00 horas. Repito, evacuación masiva. Todos los supervivientes civiles reportándose en frecuencias de emergencia serán priorizados para extracción. Cuadrícula Tango 7 estaba a 40 kilómetros al oeste. Evacuación en 24:00 horas. Eso era, revisé mi reloj, dentro de 36 horas. Una ventana, una oportunidad, si podía llegar ahí, si podía atravesar 40 kilómetros de territorio hostil, si podía sobrevivir el tiempo suficiente para alcanzar el punto de extracción. 3 condicionales grandes, 3 maneras de morir, pero también una manera de vivir. La primera en 97 días. Me quedé mirando el reloj durante casi una hora. 36 horas para una posible salvación. Pero incluso mientras los números giraban en mi cabeza, una voz interna más fría repetía: es una trampa, un bucle, una repetición diseñada para sacar a los que quedan escondidos. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si era real y yo simplemente estaba demasiado roto para reconocer la oportunidad cuando aparecía? Pasé el día entero calculando rutas, el mapa proyectado sobre la pared, marcas de caminos posibles, zonas boscosas, puntos donde antes había visto movimiento. La ruta más directa era suicidio, campo abierto y carretera principal. La ruta larga cruzaba terreno irregular, más lenta pero con cobertura. Si tenía combustible, podía intentar usar el vehículo, pero el motor del búnker estaba adaptado a biodiesel y no tenía suficiente para ambos. Cada decisión pesaba como plomo, cada error un epitafio anticipado. Decidí esperar hasta anochecer. Si la transmisión se repetía, podría suponer que era un bucle automático emitido desde una fuente remota. Si no se repetía, tal vez había una operación real, una ventana verdadera. La radio se mantuvo en silencio. Ningún ruido, solo el zumbido tenue de la estática. Durante horas la observé, esperando esa voz repetirse. No volvió. Algo dentro de mí se tensó. El silencio era tan denso que podía oír cada latido dentro de mi garganta. Cuando finalmente hablé, lo hice casi por reflejo. Si hay alguien ahí, recibí su transmisión. Estoy en cuadrícula Sierra 5. No he confirmado contacto hostil, pero el área está comprometida. Repito, comprometida. Cuando solté el botón de transmisión, sentí el pánico subir por mi pecho. Lo había hecho. Había roto el protocolo. Había gritado mi existencia al mundo. Durante 15 segundos no pasó nada. Luego, el altavoz crepitó. Una voz masculina firme respondió: recibido Sierra 5. Confirmada ubicación. Mantenga posición. Unidad de recuperación asignada. Tiempo estimado de arribo. 4 horas. 4 horas. Era demasiado bueno para ser cierto. Casi automáticamente respondí: entendido, esperando confirmación visual de convoy. Y corté la comunicación. 4 horas. Impulsivamente limpié el búnker. Recogí herramientas, organicé suministros, incluso me peiné. Un gesto ridículo para alguien que no había visto a otra persona en más de 3 meses. Revisé cada sistema. Todo debía estar perfecto. Por primera vez dejé de mirar las cámaras por unos minutos. Era casi un alivio sentir esa distracción. Un alivio que duró exactamente 47 minutos. El primer golpe resonó durante ese momento de olvido. 3. Luego pausa. Luego uno largo. El mismo patrón que usaban antes, pero algo era distinto. El sonido ya no era hueco, metálico.
Era más pesado, más grueso, como si lo que golpeaba la puerta usara algo sólido. Metí zoom en la cámara principal. Podía verlos, 10 figuras alineadas frente a la entrada. Detrás algo más, el haz de luz de un vehículo, faros, un convoy. Mi corazón dio un brinco tan fuerte que me hizo toser. Podía ver las luces, la voz por radio hablaba verdad. Pero entonces el detalle me congeló. Los visitantes no atacaban, no se movían, solo daban espacio a los vehículos que se acercaban. Uno de los camiones tenía la insignia del ejército, justo como las transmisiones decían, el logo aún visible sobre el parabrisas. Pero las luces delanteras no parpadeaban como las de un motor real. Eran constantes, frecuencia fija, iluminación eléctrica, como si algo imitara esas luces. Encendí los altavoces, quise oír motores, ruido de diésel, de metal vibrando, pero el silencio del exterior era absoluto. Ni siquiera el eco de llantas sobre tierra, solo los golpes otra vez, más lentos, sincronizados con el parpadeo de esas luces falsas. Parecía una coreografía. Entonces la radio volvió, la misma voz, exactamente la misma entonación, las mismas pausas, un bucle perfecto, unidad de recuperación asignada, mantenga posición, tiempo estimado de arribo, 4 horas, repetido, idéntico, ni una variación. Copié el audio en un archivo y abrí 2 versiones en paralelo, la original y la nueva. Los picos de frecuencia coincidían, lo que estaba fuera no era un rescate, era una imitación. Los visitantes habían interceptado la señal, copiado el tono, la sintaxis, todo. Eran como niños aprendiendo a imitar palabras, solo que ahora jugaban a ser el ejército, a rescatar. Apreté los dientes tan fuerte que escuché crujir algo en mi mandíbula. Era tan precisa la copia que por un instante me impresionó su inteligencia. Habían entendido que mi refugio no era solo una estructura física, sino una mente pegada a un sistema de creencias. Habían atacado su núcleo, la lógica, la confianza en las señales, y ahora esas señales eran mentiras. Durante el siguiente minuto, el convoy falso se detuvo a 20 metros de mi puerta. La voz en la radio cambió. «Ingeniero Marcos, abra la puerta. Hemos venido a ayudar». La usaban. Mi nombre. Lo habían obtenido de alguna transmisión anterior, de alguna grabación interceptada. Me quedé helado. Mi propio nombre, pronunciado con la misma cadencia que podrían haber usado mis colegas, mi jefe, un humano real, pero sin vida detrás. Abandoné el micrófono. Dejé que la radio siguiera emitiendo su imitación perfecta. Su tono bajó. «Por favor, abra». Las palabras resonaron dentro del búnker igual que el primer día. La misma frase, las mismas sílabas exactas, repetidas como el eco de un error que se niega a desaparecer. Apagué el transmisor. Corté la energía de la radio. Todo el búnker quedó en silencio salvo por el zumbido bajo del generador. Durante minutos solo respiré. Intenté recordar cómo se sentía creer en algo. No quedaba nada más allá de ruidos, sistemas y engaños. Finalmente, sin pensarlo demasiado, encendí las luces de emergencia interiores. El generador rugió. Iluminé la pared frente a mí. Había pasado tanto tiempo encerrado con las sombras que la superficie gris parecía casi ajena. Dibujé con un marcador la secuencia del patrón. 3 larga 1. Luego debajo el otro. 5, 2, 3. Y debajo de todo escribí en letras pequeñas. Pregunta, ¿cuándo se detendrán? Luego respondí justo debajo. Cuando yo lo haga. El pensamiento me sacudió por completo. Era tan simple, tan absurdo, pero cierto. Yo era el último elemento activo del sistema. Mientras yo mantuviera energía, vigilancia, datos, el ciclo continuaría. Si yo paraba, ellos perderían su objetivo. O yo me perdería a mí mismo. Tal vez era lo mismo. Caminé hacia el panel principal, deslicé la tapa protectora y miré el interruptor maestro de energía. Bastaba una palanca para sumergirme en oscuridad total, silencio absoluto, desconexión. Respiré hondo. No tuve valor. No todavía. Había invertido toda mi vida en mantener sistemas funcionando, no en destruirlos. En vez de apagarlo, reduje el suministro, un 70%. La mitad de las luces se apagaron. Los monitores quedaron oscilando en un bucle lento. Las imágenes de los visitantes, duplicadas por la baja frecuencia, se movían como sombras fantasmales. Entre parpadeos, sus formas parecían cambiar. A veces humanas, a veces no. Parpadeé una vez. En la pantalla, una figura tenía mi cara. No dormí esa noche. Cada vez que los monitores titilaban, veía rostros distintos, ocasionalmente el mío reflejado entre ellos. En la madrugada, un sonido metálico retumbó en el conducto principal. No el raspado cuidadoso de antes. Era algo más amplio, el eco de un golpe hueco que vibró en cada pared. Corrí al panel acústico. Los sensores marcaron presión exterior creciente. 0.8 atmósferas adicionales alrededor de la compuerta este. Cavaban otra vez.
pero ahora lo hacían con coordinación. Equipos. Había voces entrecortadas en el fondo, mezcla de sonidos humanos y ruidos sin forma, resonando a través de los micrófonos como un idioma deformado. Fragmentos reconocibles mezclados con gruñidos. Cada fragmento era un recordatorio de la imitación creciente. Ayuda, ingeniero, abra. Palabras sueltas, arrastradas. Era como escuchar un ecosistema aprendiendo a hablar. Al amanecer regresé al monitor térmico. Todo el perímetro brillaba con manchas heladas. Decenas, quizás cientos. La horda completa. Rodeaban todo el complejo. Me di cuenta entonces, el convoy falso, la voz por radio, los golpes, todo había sido una distracción. Mientras yo dudaba, ellos expandían el perímetro, cerrando el cerco. No había rutas seguras, ni salida por el este ni por el norte. Comencé a escribir una lista de prioridades. Conservar oxígeno, reducir consumo, bloquear ductos internos redundantes, armarme. Pero mientras escribía, algo en mi mano derecha comenzó a vibrar. Era el temblor habitual, amplificado por pura tensión. La pluma se deslizó sobre el papel, dejando una línea negra diagonal, gruesa. Al mirar el rastro, por un segundo juré ver movimiento en la tinta, como si algo vivo se desplazara debajo. Cerré el cuaderno de golpe. Ya no podía confiar en lo que veía, ni siquiera en mis manos. Pasé el resto del día preparando el armamento, limpieza de la escopeta, revisión de la Glock, montaje del rifle con mira térmica interna. Si entraban, no tendría opción. No era valentía, era desesperación con estructura. Definir parámetros, punto de acceso probable, conducto sur o puerta principal, ángulo de tiro óptimo, 5 metros desde el panel, retirada imposible, solo 2 fases, defensa o expiración. Configuré la cámara interior para grabar en continuo. Si alguien encontraba esto, entendería que no fue una historia de heroísmo, fue una ecuación cerrada. Amenaza más tiempo igual a ruptura. A las 12:14 escuché un sonido nuevo, fuerte, irregular, metálico. Vibración sostenida que venía desde el suelo. Golpeteo no de manos ni herramientas, más como maquinaria. Cavaban desde abajo. Corrí hacia el panel inferior. Los sensores de presión subterránea estaban activos. Leí los valores. Incremento en la base nivel 3. Presión diferencial positiva. Estaban debajo. Habían aprendido a cavar en ángulo ascendente, detectando la vibración del suelo endurecido. Cada 10 segundos un nuevo golpe. Mis dientes vibraban con cada impacto. Tomé el lanzallamas portátil. Había construido uno semanas atrás por precaución. Tanque pequeño, ignición de arco. Me arrodillé sobre la rejilla del túnel inferior. Cuando el siguiente golpe sonó, abrí la válvula y presioné el gatillo. Fuego comprimido llenó el espacio. Llamas bajando por el túnel con rugido ensordecedor. Olor a carne quemada, a metal, a plástico fundido. El fuego se apagó en 6 segundos. Después silencio. Pensé que había terminado. Me equivoqué. El olor cambió primero. Un hedor dulce, nauseabundo mezclado con humedad. Luego un sonido bajo, un crujido. Miré por la rejilla. Algo subía. No reconocí la forma. Restos de carne y metal derritiéndose pero moviéndose aún. Golpeó contra la compuerta interna. La dobló hacia adentro. Retrocedí. Los monitores mostraron vibraciones en todo el perímetro. Estaban entrando en fase de asalto completo. No cavaban ya. Estaban avanzando simultáneamente por todas las direcciones. La puerta principal retumbó con un impacto doble. Los sistemas comenzaron a parpadear. Energía en descenso. No era sabotaje, era sobrecarga. Mi propio sistema, no diseñado para tan alta demanda, comenzaba a fallar. Una ironía brutal. No necesitaban romper mis muros si podían agotar mi energía. Ellos esperaban el fallo humano. Y el error ya estaba ocurriendo. Respiré hondo y caminé hacia la cámara principal. Frente a cada monitor, las figuras sin rostro se mezclaban con la interferencia. Un mosaico de calor y vacío. Los golpes se volvieron compases. Asedio sincronizado. Podía sentir el ritmo en mis huesos. Y entonces, algo imposible. El sonido cesó. Todo. Golpes, vibraciones, interferencia. Silencio total. En la pantalla, los visitantes retrocedieron lentamente, saliendo del marco térmico, caminando hacia el bosque. Uno por uno, desaparecieron. En minutos, solo quedaba el cadáver calcinado del túnel inferior. Los sensores exteriores registraron descenso total de movimiento. Habían desistido. ¿Por qué? Sin motivo lógico. Encendí la radio. Silencio. Revisé los micrófonos. Nada. Ellos se habían ido. O fingían. Pero el alivio era tangible, tanto como el miedo que lo acompañó. Al principio lloré. Una risa entrecortada se escapó de mi garganta. Era ridículo, pero sonaba casi humano. Comí por primera vez en días. Comí de verdad, no raciones medidas, sino hasta sentir saciedad.
Dormí en el suelo frente a la puerta, con la escopeta a mi lado. 12 horas enteras sin interrupción. Cuando desperté, el mundo seguía quieto. Ninguna señal térmica, ningún sonido afuera. Por un momento creí haberlos vencido. Creí que el fuego, el tiempo, algo los había obligado a retirarse, que finalmente mi sistema había sobrevivido a su asedio. Fue el error más dulce de mi vida. A las 12:30 el micrófono interior captó sonido. Dentro no fuera, proveniente del conducto norte. Un golpe leve 3 veces, pausa 3 veces, la secuencia original, el eco perfecto de aquel día 22. Me quedé helado, corrí al monitor. La cámara térmica mostraba una figura en el interior del túnel, no afuera. Temperatura anormal, baja. Y luego algo peor, la voz. Por favor, abra. Dentro, no afuera. La interferencia rebotó en mis parlantes como un rezo invertido. Corrí, sellé los conductos internos, cerré manualmente las rejillas, pero el sonido seguía. Por favor, abra. Se repetía desde dentro de las paredes ahora, como si cientos de bocas invisibles susurraran en bucle. Me refugié en el pasillo más bajo. La radio se encendió sola. Mismo tono, misma voz. Unidad de recuperación lista, por favor, confirme coordenadas. La voz del bucle. Pero ahora tenía algo distinto. Respiración, ritmo detrás de las palabras, una cadencia humana, una posibilidad. Encendí el micrófono, dudé, luego dije, estoy aquí. La voz respondió, visual no confirmada. Abra la puerta para contacto directo. Silencio. Volví a la cámara térmica. Frente a la puerta nada visible, ninguna firma cálida. Pero la voz repitió mi último mensaje exacto, con mi tono, con mis pausas. Estoy aquí. Apagué todo. Corté energía. El búnker se sumió en oscuridad. Durante largo rato solo respiré. Pensé en mis padres, en su fotografía perdida, en la caja, en las cartas que el viento había devorado. Me di cuenta de que ya no recordaba con claridad sus rostros, solo fragmentos. Los sistemas habían servido, pero no quedaba humanidad que proteger. Sentado en la oscuridad, comprendí que ya no sabía si los ruidos eran ellos o mis propios ecos resonando entre el metal. El búnker estaba indemne. Yo no. El silencio duró. Luego, algo rozó mi espalda. Frío, suave. Algo que imitó la temperatura exacta de mi piel. No grité. No moví un músculo. Me quedé inmóvil conteniendo la respiración. Sentí como aquel roce volvió, más lento, más insistente, como si algo me tocara para confirmar que era real. La linterna estaba a medio metro de mi mano. La encendí. El haz de luz cortó la oscuridad, tembloroso. No había nada, solo la pared metálica del pasillo, lisa, reflejando el destello. Toqué el punto donde había sentido el contacto. Frío, más frío que el resto. Pasé la mano otra vez. Nada. Pero el sentimiento seguía. La certeza de que algo compartía el aire conmigo. Me apoyé en la pared, el pecho subiendo y bajando a golpes cortos. El aire escaso. Pensé en la puerta sellada, en las capas de acero, en cada tornillo puesto por mis propias manos. Como algo podía tocarme desde adentro de eso. Sacudí la cabeza intentando razonar. Tal vez era fatiga, falta de sueño, hipoxia parcial. Revisé el nivel de oxígeno en el panel. 96%. Perfecto. No era eso. Observé el techo. La condensación se formaba en gotas pequeñas. El aire estaba más húmedo. El reciclador debía estar fallando. Aunque no tuviera sentido, necesitaba hacer algo físico. El movimiento era la única forma de mantener la mente cuerda. Fui al cuarto de máquinas. El sonido del generador era más agudo de lo normal. Abrí la compuerta. Observé el núcleo de combustión. Todo en estado óptimo. Sin embargo, percibí un olor nuevo. No humo, no aceite. Un olor orgánico como fosa séptica combinada con óxido. Apoyé el oído en la carcasa del motor. Dentro algo golpeaba. Un ruido suave, irregular. Como si algo se moviera en el interior metálico. Retrocedí. La vibración seguía. Fui al panel de control, apagué el generador. El sonido no se detuvo. Continuó, amortiguado por el metal. Golpes secos. 3. Pausa. 3. Pausa. 1. Cerré los ojos. Suspiré. Habían aprendido el patrón de mi generador. El búnker entero era ahora su campo de resonancia. Encendí el sistema secundario, solo energía de respaldo. Iluminación mínima, sin ventilación activa. El aire se estancó rápido. Cada inhalación traía el gusto del metal. Abrí una de las válvulas de emergencia para aliviar presión. Entonces oí un suspiro que no era mío. Salía del conducto abierto. Ni humano ni animal. Solo un exhalar largo, grave. Cerré la válvula de golpe. El eco del cierre rebotó hasta el techo. Después silencio. En ese silencio escuché mi propio pulso golpear dentro de los oídos. Horas después el panel de monitores volvió a encenderse solo.
Una línea de texto parpadeaba en la interfaz principal. Sistema restablecido. Entrada visual activa. Todas mis cámaras estaban supuestamente desconectadas. Sin embargo, una de ellas transmitía. Cámara interior 2. Su campo de visión apuntaba a este mismo pasillo. Lo que vi allí me heló. Yo estaba de pie, frente a la cámara, respirando. Movimientos idénticos a los que hacía en tiempo real. Pero no era reflejo. El ángulo era imposible. En la pantalla, mi figura parpadeó. El rostro alzó la vista, sonriente, una sonrisa suave, incorrecta, los pómulos demasiado tensos, la mandíbula demasiado fija. Apenas podía mover los dedos, pero los moví, levantando la mano. En la imagen, mi doble no levantó la suya, se quedó quieto, observándome. Luego caminó hacia adelante, saliendo del marco. Fui al pasillo contiguo, vacío. Las luces parpadeaban en intervalos irregulares. Escuché pasos precisos, medidos, resonando en el metal. No venían detrás ni delante, eran debajo, dentro de los conductos de servicio. 3 pasos, pausa, 3 pasos, el mismo ritmo de los golpes. Lógica, siempre lógica. Lo estaban haciendo a propósito. Comunicaban usando mi obsesión. Traducían su presencia a métricas, a patrones que podían entenderme. Bajé la mirada. En el piso había algo que no recordaba haber dejado. Una fotografía, la de mis padres, sucia, chamuscada, con los bordes arrugados por el fuego. La levanté. Seguía oliendo a papel viejo. Al voltearla, una línea escrita con marcador negro. Abajo, no reconocí la letra. Era una letra apurada, imprecisa, pero humana. Abrí la compuerta del nivel inferior. El aire que subió olía a polvo y moho. Descendí con una linterna. No había estado en ese piso desde el primer mes. Era el espacio más bajo, usado para almacenamiento y desagües. El ruido de agua goteando marcaba el tiempo. La linterna iluminó estanterías oxidadas, cajas abiertas, envases vacíos. En el suelo, huellas. No podía ser. Alguien o algo había caminado allí. Rastros húmedos, alargados, terminando en puntos. Seguí las marcas hasta la esquina donde quedaba el drenaje principal. La rejilla estaba removida. Debajo, oscuridad absoluta. Me arrodillé. Enfoqué la linterna. 2 metros hacia abajo, algo brilló. Una superficie reflectante. Me incliné más. Era una cámara, una de las mías, conectada por cable, apuntando hacia arriba, mostrando desde abajo todo el interior del búnker, incluido yo inclinado sobre ella. El video transmitía a otra pantalla. Entendí que no estaba viendo una cámara mía, sino la de ellos. Habían colocado una bajo el drenaje, copiando las carcasas de mis dispositivos. Imitaban mi tecnología como imitaban mi voz. Retrocedí, tropecé con algo. Una figura estaba de pie en el umbral, mi propia silueta. La luz de la linterna se reflejó en sus ojos. No, no eran ojos. Eran 2 superficies lisas, grises, casi translúcidas como lentes. El rostro era el mío pero inmóvil. La boca se movió apenas. Y con mi misma voz dijo, sistema comprometido. Entonces dio un paso más. Disparé. 1 vez, 2, 3. El cuerpo cayó, pero no hubo sangre. Solo polvo, fibras, trozos de piel artificial flotando. Era un molde. Una réplica vacía, dentro cables, imitación de tendones, carne de cobre y silicona. Me senté junto al cuerpo falso, sentí un mareo profundo. Ellos ya no necesitaban romper mi puerta. Habían construido su entrada desde el interior, fabricando mi duplicado. Cada perímetro que reforzaba, ellos lo reconstruían por dentro. La idea me consumió. ¿Cuánto faltaba para que completaran esa copia? Para reemplazarme por completo, sin proceso, sin ruido. Pensé en la cámara térmica. Subí corriendo, la encendí. En el monitor aparecieron 2 siluetas humanas dentro del búnker, una frente a otra. Ambas iguales, ambas con temperaturas idénticas, movimientos sincronizados. Una era yo, la otra, no sé. Apagué la cámara. Sentí una risa subir por mi garganta y detenerse a medio camino. Si existían 2 versiones perfectas, la lógica dictaba que debía determinar cuál de las 2 era el error. Y si las 2 creían ser el original, el error sería indistinguible. La energía fluctúa mientras grabo esto. La radio ha comenzado a emitir estática intermitente. Entre los crujidos oigo palabras sueltas. No sé si vienen de fuera o del duplicado. Dicen final, dicen repetir, dicen reiniciar protocolo. Tal vez solo estoy oyendo mi propio dispositivo interfiriendo con sí mismo. La voz ha cambiado. Se oye más nítida ahora. Marcos, el sistema sigue en marcha. Todo sigue igual si tú funcionas. Me doy cuenta de lo que implica. No soy un hombre. Soy el núcleo operativo del sistema que construí. Ellos lo entendieron antes que yo. No quieren destruirlo. Quieren conservarlo.
alimentarse del ciclo, hasta que deje de distinguir el mantenimiento de la autodestrucción. He apagado las cámaras, las luces, el generador. Queda solo esta grabadora portátil alimentada por batería. Décadas perfeccionando máquinas, creyendo que los sistemas podían salvarnos. Pero el sistema se volvió una extensión de lo que somos. Miedo, repetición, hambre de control. No sé cuánto más pasará antes de que mi cuerpo se canse o mi doble continúe por mí. Tal vez no haya diferencia. Tal vez ya hubo un cambio y soy la copia hablando. Si alguien encuentra esto, no active nada. No confíe en la señal. No crea en el frío ni en el calor. No habrá diferencia. Todo lo que vean, lo que oigan, lo que huela a humano o máquina, todo está imitando algo anterior. Quisiera creer que los sistemas servirán a alguien más, que alguna futura mente podrá aprender de mis errores, pero cada superficie refleja mi rostro multiplicado. Cada apagón trae un eco diciendo mi nombre. Marcos. Lo oye en los micrófonos apagados, lo escucho en los muros, y es mi propia voz. Si han llegado hasta aquí, si están oyendo esto, apaguen todo. Salgan. No esperen pruebas. No revisen los números. No confíen en la repetición. La lógica no los salvará. He sellado la compuerta interna. El aire se hace más espeso. Puedo ver mi aliento disiparse lentamente. Lo curioso es que ahora no siento miedo, solo curiosidad. El fuego del revelador. Tal vez siempre fui el experimento, no el ingeniero. Tal vez lo que ellos querían no era el búnker, sino al hombre que no sabe desconectarse. Mis manos tiemblan menos ahora. Me pregunto si la copia dejará rastro de esta grabación o la borrará como hace un sistema al reiniciarse. Voy a cerrar los ojos. Si cuando los abra, veo mi reflejo frente a mí otra vez, sabré la respuesta. Y si no los abro, ninguna diferencia importará. El último sistema falla al final, y cuando falla, lo hace en silencio.